Eh, pues seguimos acá en los pasos de la semana. Ahora me tocó a mí entrar al último segmento y porque tenemos una entrevista con Miguel del Castillo Negrete, que es, lo voy a leer porque el Gracias. título es largo, jefe de la Unidad de Desarrollo Social de la sede subregional de la CEPAL en México. Miguel, muchísimas gracias por estar Muchas, aquí. muchas gracias por invitar. Gracias. Pues está estrenando, o acabamos de sacar de la imprenta este pequeño libro, ¿no? Sobre la distribución del ingreso y la riqueza, ¿no? Que dice nuevas aproximaciones conceptuales y metodológicas, que es un documento que se acaba de presentar esta semana, un documento muy amplio que nos explica muchísimas cosas sobre la distribución del ingreso y la riqueza en México, y de eso es lo que queremos platicar ahora con la audiencia de pie de página. Con Entonces, mucho gusto. Miguel, vamos a empezar ahora sí que, como les platicaba yo, para no expertos en economía, con el primer diagnóstico que está acá en este documento tan valioso sobre cómo estamos en México. O sea, Sí, cuál es el panorama inicial que podemos hablar de cómo estamos ahorita en México en términos de de igualdad. desigualdad. Bien, mira, pues con un país con mucha desigualdad, no solo desigualdad en materia de ingresos, sino también desigualdad en materia de riqueza, y además se retroalimentan entre ellas. Eh, con el libro muestra que, contrario a lo que se decía, se comentaba antes, la desigualdad del ingreso creció a partir de 1984, que es donde tenemos la primera cifra. Tuvo un crecimiento muy fuerte hasta principios del siglo XXI, hasta el año 2000. Y se entiende y es muy explicable porque todo el ajuste que se hizo en ese momento por la crisis recayó en los trabajadores, en una disminución fuerte de los salarios. El salario mínimo tuvo una caída muy lamentable, yo diría, e importante. También salarios medios. Muchas personas perdieron empleos en el sector público, creció la economía informal. Y así llegamos al 2000 con un nivel de Gini, el Gini es la medida que se utiliza por un estadístico italiano, Conrado Gini, si no recuerdo mal el nombre, que va de 0 a 1, siendo 1 la máxima desigualdad, prácticamente una familia, una persona teniendo todo el ingreso y los demás nada. Y 0 sería una situación en donde todos tuvieran el mismo ingreso, situación también un poco no necesariamente el ideal, pero bueno, permite medir. Y en los años, en el año 2000 pues llegamos a un Gini estimado en el libro por arriba del 70%. Este Gini por arriba del 70%, en el libro podrán encontrar la cifra exacta, 73, 74%. Debemos considerar que es un Gini que viene de las encuestas de ingresos y gastos que levanta el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, pero que en el caso de nosotros en la CEPAL, y esto viene desde Óscar Altimir en los años 60 del siglo pasado, nosotros ajustamos la información con cuentas nacionales. ¿Qué es esto de ajustar la información con cuentas nacionales? Bueno, en todas las encuestas que se levantan en el mundo, y México no es excepción, las familias no declaran la totalidad de los ingresos. Generalmente no la declaran por dos razones. Una, que se conoce de manera que se denomina involuntaria. Se olvidan, el que está declarando por toda la familia no sabe que hay ese ingreso, o si se trata de un ingreso suyo, pues ya no lo recuerda. Hay esa subenumeración, como se le llama, involuntaria, y esta subenumeración pues se da en las familias de todos los niveles en la escala. No es la más importante. La más importante, la gruesa, es la subdeclaración voluntaria. Familias que prefieren no declarar la totalidad del ingreso, y generalmente son las familias más ricas las que no declaran. Y no declaran los ingresos que obtienen de activos financieros.
declaran muy poco, por ejemplo, de dividendos, que vamos a ver más adelante, que es un aspecto que se tiene que conocer, porque ahí está la parte medular de la desigualdad. No declaran rentas de inmuebles. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hicimos en este documento? En cuentas nacionales, en el sistema de cuentas nacionales, que sería, para que nos entienda el público, como la contabilidad del país, así como una empresa lleva la contabilidad, desde hace mucho Naciones Unidas, desde los años 50, así que pues los países tienen que llevar una contabilidad, y en esta contabilidad nosotros tenemos la información necesaria para ajustar. Entonces, este dato de 73, 74 puede alarmar a algunas personas porque la cifra sin ajuste, disminuye al 45, al 46, ¿no? Y la tendencia cambia cuando no se ajusta. Entonces, regresando para ver si estoy siendo claro, hubo de los años, mediados de los años 80 a principios del 2000, un crecimiento muy importante y lamentable de la desigualdad. Luego permanece más o menos constante, tiene algunos años en donde baja, sube, pero con una tendencia constante. Y hay que decirlo, a partir del 2018 muestra una disminución clara, clara. Llega a niveles cercanos al 65%. Estoy dando cifras aproximadas, pero en el libro pueden encontrar Ahora vamos a platicar de lo que se puede encontrar en el libro. Entonces, bueno, llega al 65 y bueno, a mí me gusta poner esa, es una analogía, pero ayuda a entender el Gini. No significa que así sea en el caso de México, es una analogía. En una sociedad hipotética en donde el 65% no tuviera ningún ingreso y el resto, el 35% restante, se repartiera todo el ingreso que se genera en la sociedad, tendría un Gini de ese nivel. Para que no es el caso, no es el caso, insisto, pero eso ayuda, porque a veces la estadística. No, y eso, por ejemplo, hace unos días, precisamente en otra mesa, estábamos viendo unas gráficas de un estudio que se presentó hace años que justo mostraba esta tremenda desigualdad en América Latina, de la que siempre se habla, sobre todo en tres países, ¿no? México, Brasil y Chile, Así es. ¿no? Así es. Unos niveles en el que el 1% de la población concentra la mitad de la riqueza del país, que es una cosa que, ¿cómo podemos definir qué es la desigualdad? O sea, ¿cómo A ver, definimos ese es un tema. A ver, una, una, una aportación, espero que no suene muy presuntuoso, pero digo aportación en el sentido de que es un planteamiento que no se ha hecho. Ya en todo caso los lectores definirán si es o no una contribución, pero algo distinto es que en este libro partimos de un marco conceptual distinto. Lamentablemente, y les respeto a estos colegas, hay muchas personas que piensan que la estadística es pura, que es objetiva, que los números hablan. Así lo hemos escuchado en la CEPAL en algunas ocasiones con colegas que nos dicen hay que dejar a los números hablar. En realidad los números no hablan, hay siempre una teoría a partir de la cual uno construye, toma, selecciona una datos, interpretación? una interpretación. Entonces, bueno, generalmente la mayoría, estoy haciendo un poco como el tipo ideal que los sociólogos utilizamos, ¿no? La mayoría de los estudios parten de la teoría subjetiva del valor. Para explicarlo de manera más clara, en economía hay una discusión en torno a qué le da valor. ¿Qué le da valor a una pluma, a una cámara? ¿Qué le da valor? Las primeras teorías lo que manejaron es que lo que le da valor es el trabajo humano, el trabajo que hay detrás de la producción de ese bien. De hecho, fueron Adam Smith y luego David Ricardo. Marx retomó esta idea y dijo, oigan, si es el trabajo el que produce este valor, ¿por qué hay una distribución tan sesgada? Y esto preocupó a muchos economistas y entonces tenían que atacar este punto y entonces surgió la teoría subjetiva del valor, que dijo, no, algo vale porque me aporta una utilidad, es útil para mí. Bueno, ¿qué sucede? De manera implícita, porque no lo reconocen, la mayoría de los estudios de la desigualdad parten de esta idea. Y entonces dicen, no, es hay que ver más bien cuestiones de bienestar a través del consumo,
Sí, porque si la mercancía me aporta una utilidad, como yo puedo lograr el bienestar de una población, es logrando que tenga la mayor utilidad posible, el mayor beneficio. Entonces son teorías que dicen hay que consumir. Dicen entonces que como no es el trabajo, pues no, cada quien recibe lo que le corresponde en el proceso productivo. Y si alguien está recibiendo muy poquito, bueno, es su responsabilidad, tiene que educarse para ser productivo, y si se educa y es productivo, pues va a tener oportunidad de ganar. Y entonces los estudiosos que entran por este perfil no consideran intrínsecamente la desigualdad como un problema, o en todo caso consideran que es un problema por los efectos que puede tener en la democracia, en el ambiente, en fin, por consecuencias. Y generalmente lo que dicen es, no, hay que dar igualdad de oportunidades, piso parejo, para que todo el mundo en libertad pueda buscar su destino. Se ligan mucho a la teoría de las capabilities, defienden la meritocracia, y la meritocracia en un sentido doble, como decir, tú tienes que estudiar para ser productivo y llegar en la escala social a un punto, pero también de manera como para justificar. Si yo llegué, es que soy muy bueno y tú no, ¿no? Es una justificación. Bueno, yo con todo respeto, pues considero que no es la manera correcta de que se debe abordar. Porque se me olvidó algo muy importante que tiene que ver en estos momentos en nuestra América Latina. Piensan también que la libertad está por encima de los derechos humanos. Eh, eh, y pongo un ejemplo, Estados Unidos es uno de los países que no ha ratificado, lo firmó Carter, el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y no lo ha ratificado porque hay sectores a su interior, la Heritage Foundation, que considera que esos derechos humanos atentan contra la libertad y consideran que la libertad debe estar por encima. Esto para los que estudian filosofía les interesa. Hay un autor que es Isaiah Berlin que lo planteaba, la defendía y hablaba que esta era la libertad negativa que había que defender. Bueno, ¿de dónde parto entonces? ¿De dónde partimos nosotros? Más bien decir no, el derecho humano está por encima de la libertad, está por encima de los derechos humanos. Tenemos inclusive obligación como funcionarios de Naciones Unidas, CEPAL pertenece a Naciones Unidas. Porque además en los derechos humanos está la parte moral, la parte correcta, lo correcto no puede estar por encima de la libertad. Pero sí, el trabajo es que genera el valor, y aquí está el objetivo del libro. Lo que tenemos que estudiar es cómo se distribuye el valor que en el proceso económico se genera. El enfoque, no sé si estoy diciendo claro, es totalmente distinto, porque en el otro caso no les interesa, no entra en este punto. Cuentas nacionales es un territorio totalmente inexplorado por los economistas, no todos, la mayoría en México. Algunos amigos me decían, oye, pierdes el tiempo, hombre, ¿para qué entras en cuentas nacionales? Haz modelos de equilibrio general, matemáticos, basados en la teoría neoclásica. No entran. A mí me interesa porque repito, si es el trabajo, y yo le agrego otra dimensión, yo creo que es el trabajo y la naturaleza. ¿En qué sentido la naturaleza? ¿En qué sentido la naturaleza? La naturaleza también aporta valor. Cuando en una mina extraes carbón mineral, ese carbón tiene también intrínsecamente un valor que la naturaleza está aportando. Y esto creo que es muy importante porque, de acuerdo a esta línea de pensamiento que yo defiendo, la crisis que estamos viviendo social y la crisis medioambiental es porque en materia social no se distribuye adecuadamente a quien produce el valor, ese valor generado. Pero también hay una crisis medioambiental porque no estamos regresando a la naturaleza, estamos degradando a la naturaleza. Entonces, mi tesis es que en el estudio de cómo se genera el producto en el proceso económico, se asigna, porque bueno, la producción implica para alguien un sueldo o para un inversionista un dividendo, para el gobierno un impuesto, ¿cómo se asigna? ¿Cómo se redistribuye? Porque después de asignarse hay una redistribución, cobras impuestos, pero las familias reciben transferencias públicas, reciben remesas de afuera del país. Luego, ¿cómo ese ingreso se gasta? ¿Cuánto queda de ahorro? Y cómo este ahorro entra a un proceso de acumulación para
convertirse en riqueza. Algo, otra, si me permite, otra aportación del libro que permite esta visión, este cambio en la idea, es el poder ligar el flujo de ingreso con la riqueza. Son dos conceptos que ahorita nada más termino con la primera idea que estaba dando, que vale la pena que más adelante aclaremos. Pero regresando entonces a la teoría, si está el derecho humano por encima de la libertad, entonces la desigualdad es un problema, más allá de las consecuencias. Aunque no hubiera consecuencias, hay que atenderlo, porque es un tema de justicia social, de no repartición de ese producto que se genera. Sí, pero además sí hay consecuencias. Y además hay consecuencias. Y Ahora, esas ya podemos después y hablar. Pero volviendo al otro sí, tema al que nos estaba diciendo, bueno, uno que no quisiera dejar es saber por qué decía que los dividendos es un tema como fundamental. fundamental para entender la desigualdad. Y otro, bueno, la segunda parte de este punto, de la segunda aportación De la que segunda. tiene el libro. Sí, con gusto, con gusto. Bueno, a ver, para que se entienda esto, los dividendos, tengo que explicar un poco Por favor. lo que se da en el propio proceso económico. Y de nuevo, que me disculpe la audiencia, prefiero no voltear a mis cuadritos, dar cifras aproximadas, pero el detalle está En el en el documento que documento, ¿no? está además disponible en Está la página disponible. de CEPAL, ahorita vamos a platicar. Gratuitamente, como todos los documentos de la CEPAL, está el PDF. Pueden, tanto el documento grueso como una síntesis de qué es el capítulo 1 en un documento aparte, ¿no? Bueno, a ver, Ahí, podemos irnos a un año, y de hecho me voy a un año más actual que el que se publicó, ujú, que es el 2021. En el 2021, la suma de todo lo que se produjo en México, tanto de bienes como de servicios, llegó a 26 billones de pesos. O sea, es millones de millones, pero yo les pido que se queden con esta cifra de 26, o sea, 26 millones de millones, es decir, billones. A esta cifra de la suma de todo lo que se le produce se le conoce como el Producto Interno Bruto. ujú, Bueno, aproximadamente 11 billones es producción del sector privado. Sociedades no financieras y sociedades financieras, como se le llama en cuentas nacionales, o como les conocemos, empresas privadas y bancos, fundamentalmente. 11 billones. Bueno, esto estamos en la primera parte de la producción. Esto implicó un ingreso. ujú. Esto implicó un ingreso. Bueno, pagaron cerca de 3 billones en sueldos y salarios, este sector privado. ¿A cuántos trabajadores? Son cifras estimadas, aproximadamente 19 millones de trabajadores. Pero ¿qué sucede? Se pagaron 3.3 billones de pesos más que los sueldos en dividendos. Y aquí viene la parte que se entrelaza con la riqueza. ¿Cuántas familias, cuántas personas en México tienen la posibilidad de recibir un dividendo? Muy pocas, porque implica tener un activo financiero, implica tener una acción, implica tener un contrato ante una casa de bolsa. Hay, bueno, ha crecido últimamente, ahora lo explico, pero contratos significativos, porque ahora en las aplicaciones los jóvenes pueden jugar a la bolsa, pero son con montos muy pequeñitos. Hay probablemente 300,000 contratos para gestionar de montos importantes, me refiero, O ¿no? sea, estamos hablando de 3 billones para salarios de 19 millones de trabajadores y 3.3 Tres billones para para 300,000 Es más, familias. yo hice una estimación un poco más, o sea, dije, bueno, me voy a ir así, porque hay una encuesta de inclusión financiera muy buena que se levanta en México, la Secretaría de Hacienda, y impacto, dije, bueno, supongamos, ahí hay cuántas personas tienen contratos para gestionar recursos en sociedades de inversión, dije, bueno, 1 millón, dejemos 1.100.000, que ya estoy personas, tomando en cuenta, porque la otra, tomando en cuenta que si nos vamos a familias, pues a lo mejor hay más de un contrato, o sea, que pueden ser menos. Pero estamos, en efecto, estamos hablando de 3.3 billones para 1 millón de personas y 3 billones para 19 millones de trabajadores. Cuando además, desde el punto de vista de la teoría objetiva del valor, el que generó ese valor fue el trabajador. Ahora, cuando
ahí en el libro lo comento, este es la raíz del problema de la desigualdad en México. Este es, eh, eh, yo considero la parte medular, la parte de fondo, porque si queremos tomar medidas radicales y luego se asustan cuando digo radicales, no se asusten, radical viene de una raíz etimológica, de una palabra que etimológicamente significa ir a la raíz, ir a lo profundo, a lo que está. Bueno, si queremos ir a lo profundo, si queremos ir a la causa, está en este aspecto. Está en este aspecto. En el libro tuvimos oportunidad, y va un agradecimiento, de consultar las encuestas que un centro de estudios en Luxemburgo genera. Nos dieron acceso a esos microdatos. Microdatos se refiere a la base de datos en donde viene tal cual del cuestionario, todas las tabulaciones, bueno, no las tabulaciones, el cuestionario con el dato puesto en tablas, en donde además incluimos la encuesta de México. En México hay una encuesta en donde se recaba información sobre activos financieros y físicos, la encuesta de Chile, la encuesta de Uruguay, y entonces conformamos una megabase de datos, por decirlo de una manera, con cerca de menos de 20, por ahí 18, 19 países con estas encuestas financieras. Vimos en cuántas hay dato en cuentas nacionales para poder ajustar, porque así como comentaba hace unos minutos que las encuestas de ingreso, las familias ricas nos reportan todo lo que ganan, cuando es encuesta financiera, encuesta de activos, pues tampoco las familias ricas van a decir todo lo que ganan, deducen generalmente. Entonces ajustamos con cuentas nacionales. Ese universo de cerca de 19 países se tuvo que reducir porque no todos tienen el dato necesario para ajustar. Entonces, cuando hicimos este ajuste y ya comparamos todo, voy al punto al punto que quiero llegar, que encontramos que México, en materia de esta repartición de una, una buena parte de lo que se generó en dividendos, y otra buena, bueno, digamos también buena parte, pero no dedicada, cuando lo comparamos en países, México ocupa el tercer lugar. Aquí, por favor, yo quiero que tomen en cuenta lo siguiente. Cuando digo México ocupa el tercer lugar, no podemos decir que es el tercer lugar entre todos los países del mundo, porque no hay información para todos los países. Pero al menos es el tercer lugar para los países que logramos recabar información. ¿Quién le gana? Luxemburgo e Irlanda. ¿Por qué están tan altos Luxemburgo e Irlanda? Porque son offshore financial centers, lo que se conoce de manera popular como paraísos fiscales. Está el caso de Google, lo ha documentado Gabriel Zuckman, un investigador de la Universidad de California, que concentra ahí para no pagar impuestos en Irlanda. Entonces, bueno, pero si quitamos dos países, México número uno, seguido de cerca de Chile, lo que estábamos comentando. Entonces, bueno, y además, hay que decirlo, países que tienen una situación social distinta, que no tienen los niveles de pobreza de México, pues pagan, hay un mayor pago en trabajo que en dividendos, que en dividendos. No estamos diciendo que entonces no se debería de pagar ningún dividendo, no, 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 si se pagaran dividendos equivalentes a los que se pagan en otros países, que de todas maneras sería muy redituable, y y digamos que se pagara 1.300.000 en dividendos, que sigue siendo muchísimo dinero, y esos 2 billones se distribuyeran al trabajador, habría otra situación en materia de pobreza, por ejemplo. Y el gobierno no tendría que estar dando una transferencia de apoyo al pobre, y ese dinero podría utilizarse para inversión en hospitales, inversión en educación, en infraestructura. Entonces, por eso consideramos que ahí está la raíz, una muy injusta distribución de lo que se genera en la economía. Vamos por partes y ya quiero aprovechar que acaba de hablar de los programas sociales, ¿no? Primero, quisiera saber si tienen identificado, bueno, sé que sí lo pueden tener, algunas pistas que nos puedan dar de por qué este crecimiento, o sea, qué se hizo que permitió que creciera de este modo la desigualdad, y qué se hizo o qué impacto han tenido, si es que lo han tenido los programas sociales en estos años, porque hay toda una discusión ahí de si ha habido ese impacto o no dentro de una pandemia general, ¿no? Así es. Sí, con gusto. ¿Qué se hizo?
lo comentaba ya hace unos minutos, ¿no? El que descansara en todo aquel que tenía una remuneración asalariada, el costo de la crisis. Empezaron para ser muy puntual, ¿no? Se puso de moda la palabra competitividad, la palabra productividad. De hecho, competitividad se llevó a la Constitución en el caso de México, se creó la COFUERCE. Y yo estoy seguro que muchos de los jóvenes que nos escuchan podrán coincidir conmigo que productividad y competitividad para una persona que está trabajando en el sector privado significa un trabajo precario y bajo salario. No necesaria, ojo, no estoy diciendo entonces que esté yo en contra o que estemos en contra de la productividad. El punto es que no necesariamente un aumento en la productividad repercute en una mejora para el trabajador. Y esto lo han documentado muy claramente en Estados Unidos varios economistas. No necesariamente la competitividad trae un beneficio para la sociedad. No necesariamente. Hay también esta idea de la competitividad, tiene que ver con esta teoría, ¿no? El valor subjetivo, y me llevaría ahorita tiempo quizá meterme, sería motivo quizá de otra charla. Pero en la pregunta que se me hace es, bueno, tengo un buen ejemplo. Banco Mundial tiene le llaman Doing Business, un índice para medir la competitividad que afortunadamente han corregido porque la Organización Internacional del Trabajo, agencia también de Naciones Unidas, solicitó que lo hicieran. Y en este índice, que lo que pretendía era medir la competitividad, era Doing Business, creo que hay documentos en donde se puede consultar esto. Repito, ya el índice lo han modificado, pero en un primer momento, para que un país fuera competitivo, tenía que no tener un salario mínimo poder contratar muy fácilmente, correr sin dar ninguna compensación y sin ningún trámite. O sea, si uno lo consulta, era tener un empleo precario, entre otros aspectos. Entre otros también había que no se cobraran impuestos a la empresa, en fin. Pero cuando uno ve la parte laboral, para que un país fuera competitivo, lo que tenía que hacer era deteriorar el trabajo. Y fue lo que se hizo en México. Se creó esa idea. Fuimos muy competitivos, tan competitivos que algunos economistas han estimado, no he hecho yo el cálculo, porque ha habido algunos años en donde la mano de obra en México es más barata que la mano de obra en China, y por eso muchas empresas también se empezaron a mudar antes de todo este cambio geopolítico. Entonces, regresando, fue descansar en el trabajador, pero también hubo algo muy, muy interesante, y hay un texto muy revelador que se publicó en la Universidad de Princeton, si no recuerdo mal, y que escribió un norteamericano junto con Pedro Aspe. Empezó a ver la idea de que todos los subsidios a la electricidad, al agua, a la gasolina, y ahí habría que ver, a veces no se maneja el término subsidio de manera adecuada, no necesariamente hay un subsidio a la gasolina, por cierto, pero bueno, el subsidio a una educación pública, el subsidio a una salud pública, había beneficiado a la clase media y no al pobre. Y que por lo tanto había que quitar los subsidios. Claro, crear oportunidades de inversión y privatizar, ¿no? Todos estos servicios, con esta idea de que la salud es una mercancía, que la educación también es una mercancía, y en efecto empezaron a quitar todos los subsidios. Este libro se escribió pues, por ahí de los años 80, ¿no? Y varios de los que estuvieron en el sexenio de Salinas, el propio Salinas, escribe en cada uno de los capítulos, ¿no? Y yo creo que, en efecto, atacaron a la clase media y terminaron con la clase. Bueno, esto es un concepto vago, bastante complejo. Pero yo diría sectores más bien, que es la forma correcta de hablar. Estos sectores medios fueron los que empezaron a tener un problema y el país se polarizó. Algunos lograron ascender y otros bajaron en la escala social, una polarización. Hay una posibilidad también de estimar este índice. No una polarización ideológica, sino una polarización económica. Exactamente. Que ese es el gran tema. Y que después provoca los otros tipos de polarizaciones. Entonces, bueno, se dio quitar estos subsidios. El gobierno en México y en muchos países paga mejores salarios que la iniciativa privada.
y hay mejores prestaciones. Estoy hablando de promedio, no. Entonces, ¿qué sucede? Que en esa época también se achicó el gobierno, se perdieron muchos empleos en el sector público, los que se crearon en el sector privado, repito, fueron de muy bajo salario, se atacó muy fuerte al sindicalismo independiente, El muy caso del fuerte. ESME es el más emblemático, quizá, ¿no? Exacto. Y estoy comentando todo esto porque en la historia podemos comprender en dónde está la solución. Ahorita voy para allá, ¿no? Entonces se atacó muy fuerte al sindicalismo, y las familias lo que tuvieron es que buscarse más empleos. Se incrementó el número de personas al interior de la familia que trabajaba, se incrementó la economía informal. Siempre ha habido economía informal, ciertamente, pero ahí está el origen. Y bueno, y me haces la pregunta de, ¿y por qué este cambio en la tendencia? ¿No? ¿Por qué este cambio? Bueno, el aumento al salario. El aumento nosotros hemos estimado que si combinamos el aumento que se ha dado en el país con el aumento que se dio en la frontera norte, que fue mayor, y sacamos un promedio ponderado, o sea, un promedio ponderado es que le damos peso al aumento dependiendo de cuánta población estuvo sujeto a él, de diciembre del 2018 a el que se fijó en este año, pero estimando una inflación de 4.5%, en términos reales, de diciembre de 2018 a diciembre de 2023, ha crecido 88.9%. O sea, para efectos prácticos casi se ha duplicado. Si hubiera sido un crecimiento del 100%, sería una duplicidad. Este es si lo redondeamos, del 90%. Ahora, hay también la tesis que no es cierta, y tenemos otro estudio en CEPAL que publicamos, de que, pero muy poca gente gana salario mínimo. Muchas personas ganan salario mínimo. Y entonces el impacto fue muy favorable en estas personas, pero además ha empezado a haber algo que le llamaron algunos economistas el efecto faro, y lo manejaban de manera negativa. Yo lo manejo de manera positiva. ¿A qué se refiere el efecto faro? Decían, no hay que aumentar el salario mínimo porque va a presionar a la escala y van a empezar a aumentarse los salarios cercanos al mínimo y de la parte media. Bueno, ha habido un deseable efecto faro. Y entonces los salarios de los asegurados en el IMSS, en el Instituto Mexicano de Seguro Social, que se le conoce como el empleo formal, esto cerca de 20 millones de trabajadores, crecieron 20% de diciembre de 2018, y la última cifra que tengo es de agosto de este año. 20%. Tomen en cuenta que hubo 11 años hacia atrás, más o menos del 2006 al 2017, creció menos del 4%, 3%. O sea, pues imagínense. En 11 años 4%, en 4 años 20%. 20, y además, insisto, es un promedio de todos los del IMSS, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Hay también la idea de que no, pero esto no se ha traducido en mejores empleos en la escala, en ciertos puestos. Lo hemos visto tanto en la encuesta, en la ENOE, Nacional de Ocupación y Empleo, como en la ENI, se han beneficiado los empleos de la escala más baja. Y aquí algo también muy positivo que se ha dicho poco, lo platicábamos de hecho con nuestros colegas de ONU Mujeres. Como lamentablemente la mujer tiene puestos de menor paga, parte de esta desigualdad que se da es porque las mujeres están ocupadas en empleos que la sociedad no reconoce como debería reconocer, porque eso es otro punto también. Ahorita, si decían, lo comentamos, tiene menor paga. Ahora que estos empleos se han visto incrementados en su salario mínimo o con un deseable efecto faro, ha favorecido más a las mujeres que a los hombres. Insisto, porque lamentablemente están impuestos en escala más baja. ¿Y de los programas sociales? De los programas sociales. Bueno, definitivamente los programas sociales han tenido un impacto. Ha habido un crecimiento sin precedentes en el gasto gubernamental a los principales programas. Y ha sido muy positivo el que la pensión de adultos mayores crezca en su monto
y sea ahora universal. Y esa sí casi se ha duplicado, o se va a terminar duplicando después de los 6 años, ¿no? Así es. Y en el libro lo podrán ver, uno ve cómo las transferencias iban más o menos así y boom, han tenido un crecimiento muy fuerte, muy, muy fuerte. Y algo muy, muy importante, si se mide adecuadamente, no han sido regresivas. Eso es lo que les iba a preguntar, porque hay una polémica en torno a si ¿no? La entrega de estos programas sociales de forma directa es una medida regresiva de otras acciones. Entonces, eso me gustaría que nos explicara por qué no. A ver si inclusive hasta logro explicarlo con mayor claridad, ¿no? De nuevo, todo depende de cómo se mide. Y entonces también uno tiene que ser muy claro en la medida. El gran punto es cómo evaluamos el impacto de la transferencia. ¿Antes de que ésta se distribuya o después? Hay dos medidas en cuentas nacionales. Una es ingreso nacional, y el ingreso nacional solo es lo que recibe la persona por sueldo, o los dividendos, o el ingreso mixto, que son las personas que trabajan por su cuenta y los negocios del hogar. Esto es ingreso nacional. Si le agregamos transferencias públicas y también privadas, tenemos ingreso disponible. No sé si me explico, ¿no? Bueno, ¿qué hemos nosotros mantenido desde esto lo comentamos en CEPAL desde el 2015, que había que siempre estudiar desigualdad y hacer cálculos antes ingreso nacional y luego ingreso disponible. Nos tomaron la idea, y muchos empezaron a llamar ingreso de mercado, y bueno, qué bueno, la idea es eso, impulsar agenda, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué sucede? Nosotros consideramos que es muy importante evaluar la transferencia a nivel de ingreso disponible, una vez que se ha repartido. No sé si me explico, ¿no? Para ver, porque si no, estamos evaluando, mezclando, pues, ¿no? Las cosas, ¿no? Me costaría un poquito, espero. Entonces, cuando ordenamos a la población, hay un cálculo que se hace en materia en desigualdad, que es ordenar a la población, a las familias, de la que menos gana, bueno, quizás sí, abajo, menos a la que más gana. Y luego al 10% que está aquí, se le llama el primer decil, el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, ¿no? Bueno, si nosotros ordenamos en deciles de acuerdo al ingreso disponible, y vemos cuántas familias han recibido algún apoyo, nuestra estimación, ahí está, es el de que 2/3 partes, casi 64.5%, si no me acuerdo mal, del primer decil reciben una transferencia. Antes, en el 2018, ¿cuántas eran? Como un 44%, como un 45%. ¿Qué es lo que toman como dato los que dicen que hay una regresividad? Es que en el decil 10, los más ricos, antes había muy poquitos, por ahí de un 14%, no, son cifras aproximadas, mi memoria luego ya no es, ¿no? Un 14% recibía alguna transferencia y ahora es como un 24%. Entonces dicen, es regresivo. Que un adulto mayor del decil 10 reciba, porque es universal, pues no habla de ninguna regresividad. Sobre todo algo muy importante, que es lo que entre un colega, Pablo Yáñez, y un servidor hemos muchas veces dicho en ciertos foros. No se nos debe de olvidar que, números redondos, el 80%, o sea que estaríamos hablando del decil 1 hasta el decil 8, en México es pobre o vulnerable. A ese punto iba, porque el decil 10 en realidad hace un promedio de este 1% más rico y otro gran número de población que no está ni cerca, ¿no? Entonces, esos 14% pues entra en ese gran promedio, ¿no? En ese gran promedio, y además hay que tomar en cuenta que la universalidad de un apoyo, un ingreso básico universal, que la CEPAL ha planteado, traía muchos beneficios sociales y no es regresivo. También hay que entender que es un apoyo para la seguridad del adulto mayor, aunque no esté en una situación de pobreza, que le permite enfrentar un reto de salud, ¿no? A lo mejor sin ese apoyo, estos adultos mayores de estos deciles mayores caían rápidamente en pobreza. Pero en cambio este apoyo, bueno, les ayuda a lo mejor a costearse una medicina,
O por qué no hemos estudios que se han hecho, han encontrado que lo dedican al esparcimiento, a la Sí, cultura, les da ¿no? autonomía. Les da autonomía, exacto, exacto. Eso me lo comentaba Pablo Yáñez en un estudio que hizo, él fue de los impulsores de esta pensión, que decían, tengo ya un ingreso propio, puedo regalarle algo a mi familia, a mis nietos, tengo autonomía, no dependo. Entonces, bueno, por eso es muy importante los ingresos y consideramos que de ninguna manera es regresivo. Hay una progresividad definitiva cuando uno va al ingreso disponible, repito, ¿no? Porque se ve un panorama totalmente distinto, se ve un panorama diferente. Ahora, también, perdón. No, 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 sí. También, ¿qué sucede? Poco a poco, y ese es lo que se debe de profundizar, empieza a haber, al menos por el TEMEC, un deseo de que haya democracia sindical. Así como este ataque a los sindicatos auténticos generó este problema de desigualdad, es la democracia sindical la que nos puede impulsar. Y tenemos el ejemplo en Estados Unidos, las huelgas recientes que hubo de los trabajadores en las empresas armadoras de autos, consiguiendo aumentos para reducir ese dividendo, ¿no? que se otorga. Entonces, es avanzar en esa, era lo que quería yo también comentar, avanzar en esa parte, además de democracia sindical, hay que continuar con el incremento a los salarios para repartir mucho mejor. Cuando uno ve la tendencia de cuánto se destina a ganancia y cuánto a trabajadores, viene subiendo, 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 en el 2018 empieza a disminuir. ¿Qué nivel tenemos en el 21? Muy alto, pero al menos la tendencia ha cambiado. Los cambios sociales tardan y hay que seguir profundizando por este camino. Entonces, perdón, que quise No, agregar ahí un no, poco y más. está muy bien para cerrar la idea. Yo, antes de regresar a los aportes del libro, que sí me interesa que también lo tengamos muy claro, quiero aprovechar que, aunque es una subregión, ¿no? Como es Sí, subregión, la ¿no? La subregión. de CEPAL, que Ujú. está más centrada Sí. en esta parte del continente, que es Centroamérica, ¿no? Ujú. México, eh, pues sí es imposible no pensar en la CEPAL como una Claro, entidad que tiene el pulso de lo que pasa en toda la así es, América Latina y el así Caribe. es, así es. Y pues tenemos ahorita el triunfo de Javier Milei en Argentina, hablando de que va a privatizar todo lo que pueda privatizar. Tenemos el ejemplo de Chile, Ujú, que ujú, es como ujú, el ejemplo de lo que ya se privatizó, ujú, de un lugar que ya privatizó todo. Y entonces sí quiero aprovechar como para ver en ese contexto de ujú, toda la ujú. América Latina, eh, este camino o este rumbo que tiene México y sobre todo con Ujú, la pandemia, ¿cómo lo ujú. han mirado ustedes? ¿Cómo Claro, se mira claro, claro. a México en este gran paquete? A ver, yo considero que México está siendo un ejemplo y me atrevería a decir que ha dado ánimos e impulso a que sigan surgiendo gobiernos progresistas. Vemos con muy buenos ojos la llegada de Bernardo Arévalo a la presidencia de Guatemala. Ojalá y permitan Sí, bueno, que eso llegue y que gobierne. eh, las élites, las oligarquías en México, en Centroamérica, en varios países de Sudamérica, son muy fuertes y están presionando para que no se impulsen agendas progresistas. En Honduras también la llegada de Xiomara Castro con los intentos para revertir muchos aspectos que se daban en Honduras, que tienen que ver con la migración. Por poner un ejemplo, para ser muy claros en nuestro auditorio, en Honduras el gobierno anterior a la señora Xiomara Castro creó unas zonas que llamaron sedes con Z, que era una parte del territorio de Honduras, se lo cedían a la inversión extranjera y en ese sector de terreno podían tener las leyes que desearan. sí, incluso autonomía policíaca y De autonomía todo tipo. financiera, ¿no? Y eso que generó pues un problema medioambiental muy fuerte, asesinatos, Berta Cáceres en el caso, ¿no? De Ujú. ambientalistas, y un problema migratorio, y una desigualdad enorme, y pobreza. Entonces, pero bueno, me desvié, regreso, ¿no? Entonces,
lo vemos con buenos ojos, lo vemos con buenos ojos. Yo consideramos que es el camino, el regreso de Lula, la presencia de Petro y la posibilidad que estos gobiernos progresistas sigan impulsando una agenda que ayude a mitigar la desigualdad. Yo inclusive le daría el mensaje a nuestras élites de que, y algunas creo que lo han entendido, que la situación es insostenible con esos niveles de degradación ambiental, pero también de degradación social. Si puedo, me gustaría poner un ejemplo de otro estudio. Hicimos un estudio anterior con un gran economista brasileño, Ricardo Bielczowski. Participó nuestro jefe, Hugo Beteta, Gabriel Esquef, Roberto Orozco y un servidor, en donde también con cuentas nacionales, pero con unas matrices que se llaman de insumo-producto. Es muy técnica la cuestión, quiero irme al resultado, ¿no? Y una metodología que diseñó un ruso, Leontiev, fue premio Nobel en el siglo pasado. Dijimos, oigan, y esto fue antes del 2018, ojo, antes del 2018, dijimos, ¿qué sucedería si duplicamos el salario mínimo? Los salarios más bajos, es más, dijimos, los salarios más bajos los duplicamos, ¿qué pasa en la economía? Y contrario a lo que muchos pensaron, encontramos que el Producto Interno Bruto, se acuerdan de este concepto, crece, el empleo crece, no hay impacto en inflación, ni tampoco en balanza comercial. No es que todo el mundo entonces vaya a comprar, empezar a comprar artículos de importación, lo cual era muy, muy benéfico, muy benéfico. Y recuerdo que presentándolo a pequeños, y no tan pequeños, medianos industriales, les hacía mucho sentido. Les hacía mucho sentido porque, y se está viendo en estos momentos que el salario mínimo y medio ha crecido, el consumo interno ha crecido. Y entonces perdón que sea muy puntual, ¿no? Un zapatero en León, pues empieza a ver que le compran más zapatos, ¿no? Una industria local empieza a ver. O sea, ¿qué vemos? Hace unos minutos leía yo en la prensa que el ofrecimiento del sector privado para aumento salarial creo que es del 15%. Y venimos de una etapa en donde hace algunos años exigían un aumento igual o por abajo de inflación. Sí, es lo que decimos la sombrilla al revés, ¿no? O sea, en lugar de acumular y luego repartir, que es la sombrilla normal, es repartir para que estos sectores tengan posibilidades de comprar y de consumirle a los empresarios, ¿no? Y que se den beneficio. Ahora, yo quiero aclarar, porque también eso es muy importante, porque entonces si no yo no sería congruente con lo que planteé en un inicio. Yo daría ese mensaje a la élite, pero en el fondo esto, insisto, es un problema de justicia social. No es que tengamos que hacerlo porque tiene una consecuencia positiva o negativa, no. Es una cuestión moral, pues, de justicia, de dar a cada quien lo que le corresponde de acuerdo a su participación en el proceso productivo. Vayamos a los aportes del documento. Uno es ¿no? Este concepto y este cambio de mirar por qué la distribución del ingreso y la riqueza tiene que ser de otro modo. ¿Cuáles son los otros que tiene? Hay otro muy, muy importante y es complejo, debo de admitir, que es el tema de la financiarización. Muchos autores que admiramos, en verdad, Mariana Mazzucato es un ejemplo, han planteado este tema, pero no lo han medido ni han entrado a definirlo en profundidad. ¿Qué se refiere a la financiarización? Valor, crecimiento en la riqueza que no proviene de la generación de valor. Por eso es un tema complicado. Es decir, ¿qué sucede en muchas empresas, en grandes corporativos? El director general, CEO, como le dicen, generalmente viene ¿de dónde? De ser el CFO, es decir, el director de finanzas. ¿Por qué? Porque la empresa no solo hace un muy buen negocio con la producción que tiene, si vende, no sé, sino que además con el manejo de la tesorería, especulando con ese dinero, obtiene un ingreso. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que en Estados Unidos hablan de que es Wall Street, no Main Street, ¿no? O sea, es la parte financiera que va generando en muchas ocasiones inclusive burbujas que luego explotan, por cierto, ¿no? Pero va generando mucha riqueza, pero la parte medular de la economía, pobre. Bueno,
No es tan drástico, pero sí en el caso de, quiero poner otro ejemplo, también dando cifras aproximadas. Si nos vamos a estos 26 millones, yo decía que aproximadamente 11 billones son producción privada. Bueno, vámonos ahora a los hogares, porque un aporte del libro, más allá de este que estoy explicando ahora, es que todo esto de cuentas nacionales lo analizamos por sector institucional, que es como se conocen cuentas nacionales. ¿Cuáles son los sectores institucionales? El gobierno, la iniciativa privada, es decir, sociedades financieras, sociedades no financieras, los hogares y nada más para que esté ya completo, las instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares. Es un sector chiquito, pero es importante incluirlo para que todo pueda. Bueno, regreso. Estos 26 billones, hay producción de los hogares. Hay producción. Los hogares producen 9 billones. Entre gente que trabaja por su cuenta, negocios del hogar. Bueno, estos 9 billones. Bueno, es muy alto. Es muy alto. Estamos hablando que el 11% produce la iniciativa privada y 9 los hogares. Sí, 11 billones la iniciativa privada, de 26 billones, esa pues menos de la mitad, 9 billones los hogares. Esos son algunos de los mitos que luego es importante desbaratar, porque también el gobierno tiene una producción importante, ¿eh? El gobierno junto con el sector paraestatal, porque el resto prácticamente, si sumamos 11 y 9, tenemos 19, y el resto de 26 es gobierno, la empresa pública, el gobierno federal que también produce, o las instituciones sin fines de lucro, ¿no? Pero permítanme ahorita enfocarme en los hogares, ¿no? Estos 9 billones se convierten en cerca de 19 billones cuando pasamos del Producto Interno Bruto al ingreso nacional. Es decir, pues el producto es como lo que se generó, pero luego se asigna. ¿Por qué? Porque hay, ¿se acuerdan de lo que yo les comentaba? Sueldos que se pagan, dividendos que reciben los hogares. Estos 19 billones crecen como hasta 21 billones cuando le agregamos las transferencias del gobierno y las remesas. De estos 21 billones, la mayoría se gasta. Pero quedan, y ahí es donde quiero llegar. Ojalá me haya seguido todo el auditorio y tenga... al final, ¿qué pasa? Hay una parte de lo que se recibió como ingreso que no se gasta, que es el ahorro. Y estamos hablando de poco más de 3 billones de ahorro que obtienen las familias. Alguien diría, bueno que hay 3 billones repito, son millones de millones, ¿no? Que obtienen los hogares. Sí, pero si estuviera bien distribuido. Claro. Y entonces, ¿qué una contribución del libro entonces no solo es el tema de financiarización que ahorita quiero explicar, sino además el punto de que un ingreso con riqueza? Pero bueno, voy al punto. Estos 3 billones hay que incluir una depreciación, los bienes que uno tiene, un auto, una computadora, bueno, van perdiendo valor, y entonces bajan aproximadamente a 2 billones 200, 300 mil, sí, pero los hogares obtienen cerca de 6 billones por financiarización, es decir, porque yo tengo un activo físico, yo tengo un activo financiero, este activo físico se revalora, mis acciones se revaloran y entonces estos 2 billones que se suman a mi riqueza, más 6 billones que aumenta mi riqueza por la revaloración, ya estamos hablando de riqueza, es que ese es el punto complicado. En un caso son flujos, en otro son stocks, ¿no? Entonces yo tengo como una bañera, un stock, en donde inicio con una cierta riqueza. Esta riqueza se ve incrementada por 2 billones de ahorro que yo le agrego, que pueden traducirse inclusive en compra de vivienda, de autos o en más activo financiero. Pero además, esta riqueza con lo que yo inicié se revaloró mi acción, mi bien inmueble, y obtengo 6 billones. Entonces los hogares terminan creciendo en su riqueza más de 8 billones. Y ahí la pregunta es, ¿qué hogares? Exacto. Porque no todos. Muy pocos. Entonces ahí está el cálculo que ya se ha comentado de este libro, de que cerca del 44% de esa riqueza lo tiene el 1% de los hogares. Y si nos vamos al 0.1% de los hogares, tiene cerca del 22% de la riqueza. Yo me acuerdo que había un movimiento que decían en Estados Unidos cuando ocuparon la Liberty Place en Nueva York, que decían We are the 99%. Bueno, quizá nosotros tendríamos que decir We are the 99.99%, porque
Este 0.1 tiene esa cantidad, pero si nos vamos también, entre estos también hay desigualdad y conforme vamos bajando hay cada vez más y más. El cálculo de Forbes es muy aproximado, pero algo nos muestra. Y esto, lo comentamos en el libro, es profundamente injusto en un país con el nivel de pobreza. Quiero nada más terminar con la otra parte de la financiación y, si me permiten, hablar de riqueza. Hay también otra parte de la financiarización que nutre este ingreso que recibieron los hogares. Y es lo siguiente, ¿no? Lo que yo comentaba de que el director de la empresa no solo obtiene una ganancia del proceso productivo, sino de la especulación. Y quiero poner un ejemplo, ¿no? La banca. Cuando vemos el negocio bancario, que es el negocio bancario, es necesario en la sociedad. Se dice que el negocio bancario es intermediar. ¿A qué se refiere con intermediar? Bueno, hay un sector de la población que tiene un ingreso, que le sobra, un ahorro. Entonces yo, como el banco que dice, dame ese ahorro, el banco que obtiene, pues un pasivo, te debo a ti, ¿no? Y lo tiene que invertir en un activo. Oye, pues le doy a alguien que tiene un proyecto o quiere comprar una casa en crédito, y entonces tengo un activo. De la diferencia entre la tasa que le doy al que ahorra y la tasa que cobro al que me debe, hago mis sueldos y obtengo una ganancia. Y ese es un negocio de intermediación financiera que si se manejara, que cuando se maneja bien es muy necesario. Bueno, ¿qué sucede cuando uno va al sector financiero? Bueno, y a esto que viene del proceso productivo se le conoce como excedente de operación, porque ya se dedujo la parte de sueldos, ¿no? Bueno, en el caso del sector financiero, este excedente de operación es menos de lo que la tesorería obtiene, en el caso de los bancos, por su manejo más allá del negocio bancario. ¿Y qué son? Intereses. Intereses que provienen de dónde? Del IVA. Las cifras están en mi libro o en la presentación, pero es más, o sea, tienen más fuera del proceso de su razón de ser, ¿no? Del objetivo, obtienen más de lo que es su razón de ser. En el caso de las empresas privadas no es tanto así, pero la empresa privada suma a su excedente de operación la parte que el tesorero tiene por el manejo de su flujo, y eso les permite pagar créditos, pagar una renta, y entonces pues terminan teniendo un ingreso empresarial muy... el excedente de operación baja muy poquito, baja muy poquito. Entonces, esa es otra contribución, el entrar a documentar este proceso de financiarización. Yo estimé que en el último año 2021 no, las empresas, además, hay que verlo aquí sí, y el análisis es muy complejo, hay que ver todo el sector privado, financiero y no financiero, porque estos flujos se dan en combinación. Y los grupos empresariales están en los consejos de administración en los dos lados, ¿no? Sí. Entonces, cuando se ve en conjunto, este sector privado termina el valor, esta financiarización siendo el 22% del valor agregado. Y sí, esto de que van en conjunto tiene que ver con un concepto que también se ha manejado desde hace años, que es esto de las capturas del Estado, ¿no? Porque finalmente, y también es parte de la discusión que hay ahorita en la región, si regresar ciertas cosas de control o al Estado o dejarlo todo a la privatización. Ese es un tema muy grande al que quizá no nos da tiempo ahora de entrar, pero es central esta parte, ¿no? Porque es ese flujo que hay entre las empresas y la bursatilización, ¿no? La y la mercantilización de todo. Así es, así es. Sin embargo, un aspecto que sí valdría la pena tocar que tiene que ver con la desigualdad, porque esta mercantilización, esta privatización también genera esta desigualdad. Eso es cuando ahora, por ejemplo, se ven las encuestas de salud que se está incrementando el gasto de bolsillo. Y hay muchos que lo achacan entonces al fracaso del cambio en el modelo de salud. Yo creo que es el camino correcto. La salud no es una mercancía, es un bien público. Pero ¿en qué medida es que las familias ahora tienen el ingreso para costearse una salud? Claro, no deberían y debería ser en el sector público. Bueno, no es sencillo reconstruir un sector público que venía de un fuerte deterioro. No es sencillo. Pero bueno, hay un punto que sí
no sé si me desvío, pero que valdría la pena también tocar. Y hay, ahorita no recuerdo el nombre de la autora, pero hay una economista norteamericana que tiene un libro que se llama La, este, La democracia encadenada, que yo recomiendo mucho su lectura, porque no solo se dio la privatización, también se dio un proceso que consistió en que las decisiones importantes económicas no tuvieran nada que ver con la democracia, para blindar a las élites. ¿Y cómo se lograba blindar a las élites para que las decisiones de política económica no las tomara el gobierno? Creando organismos intermedios. El polémico tema de los organismos intermedios. Y por eso me estoy yendo a Estados Unidos y a este libro, que yo lo conocí porque lo cita Joseph Stiglitz, un premio Nobel de la Economía, y lo cita poniendo en duda en qué medida el Banco Central debería de regresar al sector público. Lo cita Joseph Stiglitz. Entonces, claro, estos gobiernos intermedios, ¿qué dicen? No. Los técnicos son los que tienen que tomar una decisión, que es técnica y no política. Falso. Lo que es absolutamente imposible, ¿no? Imposible. O sea, Por supuesto que es una decisión política y que debe de tener una consecuencia democrática. O sea, si un pueblo en Centroamérica, en América Latina, en México, vota porque el sector eléctrico sea público y resulta ser un éxito, excelente. Si resulta ser un fracaso, bueno, que la democracia lo penalice. Pero si hay un órgano intermedio, una comisión intermedia que decide que sea un privado, ¿cómo puedo yo como ciudadano decir, oigan, yo no estoy de acuerdo? O yo sí estoy de acuerdo. Entonces, bueno, hay un proceso de encadenamiento de la democracia que vemos muy presente no solo en el caso de México, sino en el caso de Centroamérica. Regreso al tema de Guatemala, al de Honduras, al de Colombia. Entonces, ¿qué pasa? Que a través de la parte judicial, jurídica, dicen la Suprema Corte Independiente. Hay que es independiente. A ver, es independiente ahora que Trump ha puesto a un sector conservador y están teniendo un retroceso en materia de libertades. sí, bueno. El tema Es de la todo independencia un tema que siempre daría, es es un para tema otra que plática. nos da para otro. Yo lo pongo entre interrogantes, ¿no? Estamos ya en los Ay, tiempos últimos porque hay un de tema, un esto y punto solo importante. quisiera como recordar dónde encontramos o sea, dónde podemos encontrar el documento. También hay un elemento importante que es el de eh, pues el de la documentación, La básicamente, bitácora. ¿no? Que está Sí, disponible, no, sí, ahí sí claro. no para los que Ujú, ujú, estamos con bolitas, con palitos y bolitas, sino para los más especialistas que quieran claro, consultar claro. la información, las cuentas que hizo, la documentación, eso también Está. es importante, ¿no? Pueden entrar a la página de la CEPAL y si en algún buscador, el que deseen utilizar, le dan CEPAL, entran a el área de publicaciones y ahí en publicaciones, en los documentos recientes o en la búsqueda a través de título de mi nombre, va a aparecer el documento, este que tienes en tu poder, es este grueso, un documento que es el primer capítulo, que le llamamos síntesis, que está en español y en inglés, y un documento un poquito menos grueso, pero también con un cierto volumen, que es la bitácora de cálculo. Todas estas estimaciones se hicieron con un paquete estadístico de la comunidad de software libre, un paquete que se puede descargar, que es R. Vienen en la bitácora los scripts, los amantes de R van a entender a qué me refiero con los scripts, que es como el programita, pero además explicado. No solo el script y tú entiéndelo. No. Viene toda una explicación en donde se van insertando los comandos de R. Viene también una explicación de dónde pueden descargarse las bases de datos. Son bases de datos públicas. Se construyó con la información de la OCDE una base de cuentas nacionales para más de 30 países, incluyendo México y varios latinoamericanos. Se hizo algo importante que no comenté, una homologación de todas las bases de datos del ENIC, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares en México. Por homologación, ¿a qué me refiero?
a que hacemos una construcción de variables homogéneas. La construcción de variables es todo un reto que se tiene en investigación, que uno tiene el cuestionario, pero ¿cómo del cuestionario genera una variable? Y el INEGI, y se entiende, pues ha ido cambiando su construcción para mejorarla, para depurarla. ¿Qué hicimos nosotros? La misma, utilizarla en toda la serie y además ajustarla con cuentas nacionales. Utilizamos, como dije, la encuesta de riqueza, las encuestas de riqueza que recupera el Instituto Luxemburgo, el Centro Luxemburgo, que ellos lo homologan. Y toda esa construcción en R está en nuestra página para libre descarga en PDF. Que eso es muy importante para quienes quieran, ya con mucha más especialización, entrar a ver cómo se están haciendo, cómo se está haciendo esta propuesta, porque al final de cuentas es una propuesta de plantear de otro modo el tema de la desigualdad y la distribución de la riqueza. Por eso el subtítulo, nuevas aproximaciones metodológicas, conceptuales, que están ahí para que el público decida. Quizá, si me permites, brevemente, un mensaje final también, que es muy importante. México es un país que tiene mucha riqueza. Cuando lo vemos, de nuevo, no podemos decir que es de todos los países, porque no para todos hay datos, pero para los que tienen un dato, México está en el lugar número 5 o 6 y tiene riqueza mayor a la de Corea del Sur, por ejemplo, muchas veces nos comparamos. ¿Cuál es el problema? Bueno, hay que entender que también esa riqueza depende del tamaño de país, geográficamente y poblacionalmente. Y claro, cuando lo vemos ya en términos poblacionales, México pierde varios lugares, ya no somos tanto, ¿no? Pero el problema es que esta riqueza está muy concentrada. Pero algo también muy importante, que cuando uno ve cómo va creciendo la remuneración de los asalariados y cómo va creciendo la riqueza financiera ha tenido crecimientos mucho más acelerados, más rápidos que el crecimiento de los sueldos. Y entonces, quien depende para formar un patrimonio, una casa, los jóvenes que están enfrentando un reto fortísimo, tenemos que apoyarles y que tiene que cambiar esta situación por ellos, reciben remuneraciones, tienen muchas dificultades para fundar un patrimonio. En cambio, quien tiene activo físico y financiero, cada vez más dinero, más dinero, más dinero, más dinero. Están ahí las gráficas y eso es algo que tenemos que resolver. Un documento valiosísimo, un trabajo muy importante. Yo creo que nos va a dar para muchas notas, muchos trabajos también en pie de página, y entonces pues no más nos queda agradecer el tiempo, ¿no? La didáctica, el trabajo, por supuesto, y pues quedamos para siguientes análisis con las puertas abiertas aquí. Muchísimas gracias, Miguel del Castillo Negrete. Y pues nosotros nos vamos, nos estaremos la próxima semana y estaremos aquí con los pasos de la semana tratando de pues leernos todo esto, ¿verdad? Y entenderle, irle marcando y recomendándoles mucho que entren también a todos los documentos de la CEPAL, que genera una enorme cantidad de información que nos puede servir para ir entendiendo cómo estamos en esto de los números, que siempre es un tema muy difícil para mucha gente, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias. Y nos vemos la siguiente semana.